Dios te bendiga. Amén. Bueno, bienvenido. Damos la más cordial bienvenida a este salón, a esta reunión especial que tenemos los días domingos, 19 horas. Y bueno, bienvenida Nancy, tu hijita, que se sientan como en casa. Son hermanos que conocemos hace muchos años y hoy están presentes con nosotros. Recuerdo que ella me tenía UPA, ¿no es cierto? Hace muchos años. Eso. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, gracias que puede estar con nosotros y ojalá pueda disfrutar estos días también. Y todo aquel que venga por primera vez, bienvenido, siéntase como en su casa. No es otra cosa que hablar de Jesús, cantamos de Él, le cantamos a Él y siempre vamos a hablar de Él. Porque Él dejó un legado muy especial en las personas desde allá, desde Jerusalén. Y esos 12 hombres desde el aposento alto entendieron el mensaje del Señor y llegó hasta el día de nosotros, hasta nuestros hijos, comprender que hay algo mejor, comprender que hay un poder mayor, comprender de alguien sobrenatural en nuestras vidas. Y eso es lo más hermoso que muchos de los que estamos aquí, por la gracia del Señor, hemos encontrado. Te invito a buscar un pasaje. Hechos, capítulo 9, versículo 10. Gracias por el atril que me regalaron, está hermoso. Oh, está genial esto. Qué buen invento. Hechos 9, 10. El libro de los Hechos es el libro especial, ¿no es cierto?, que nos muestra a los hombres de Dios y mujeres actuando. No son los pensamientos ni la filosofía de los apóstoles, son los hechos, las acciones que ellos tuvieron. ¿Qué hicieron en medio del pueblo? ¿Qué hicieron en medio de la ciudad? ¿Cómo se manifestaron? ¿Cómo hablaron? ¿Qué dijeron? Bueno, hay que leer el libro de los Hechos. Está todo explicado en un formato de actitudes, lo que hacen y lo que tiene que hacer un cristiano en medio de un pueblo, de una ciudad incrédula o llena de religión. Y te invito a buscar Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice lo siguiente: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, gracias, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, ¿qué dijo? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta aquí en la lectura de la palabra del Señor. Este es un pasaje muy especial, relata el contexto, después lo vamos a leer al final, la conversión de Saulo. Realmente cuando el Señor se encuentra con las personas, o al revés, ¿no es cierto?, las personas se encuentran con Jesús, hay un cambio radical en las personas. Hay una forma de pensar diferente y llevan la vida de otra forma. Encontrarte con Jesús es un cambio radical de esperanza, de cómo encarar los problemas, de qué hacer en situaciones límites,
Y ese momento es especial porque empieza a transitar la persona que lo vive otra forma de vivir. Claro, él pensaba que siempre era lo mismo, que siempre iba a pasar lo mismo, pero cuando uno se encuentra realmente con la bendita persona de Jesús, hay un cambio radical. Y esto es lo que expresa más o menos este pasaje en Hechos 9, de la conversión de Saulo. Un hombre duro que no quería saber nada de Dios y que tenía su sistema religioso armado. Él creía que tenía todo asegurado por lo que él hacía. Era fariseo, Saulo. Y él tiene un encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Y él en ese encuentro, él queda ciego. Y dice versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión a Ananías, y él respondió, que dijo, heme aquí, Señor. Ananías estaba dispuesto, era un siervo de Dios. Ananías era un cristiano bien plantado. Sabía que si Dios lo llamaba, él tenía que decir, heme aquí, Señor. ¿Se acuerdan que hubo alguien que no sabía quién lo llamaba? Samuel. 1 Samuel 3. Era un joven, un adolescente que se acostó y Dios lo llamó. Samuel, Samuel. Y él se levantaba e iba y hablaba con Elí. Le dice, Elí, ¿vos me llamaste? No, yo no te llamé. Ve y acuéstate porque yo no tengo nada que ver. Iba Samuel, se acostaba otra vez. Y Dios lo volvía a llamar. Y Samuel iba a Elí y le decía, ¿vos me llamaste otra vez? Hasta la cuarta vez. Y Elí le dice, creo que el que te está llamando es Dios. Cuando vos escuches otra vez tu nombre, tienes que decir, he aquí tu siervo. Él te está escuchando. No vengas más a mí, sino empieza a escuchar y a obedecer a Dios. Y Ananías sabía muy bien que tenía que presentarse delante de Dios como siervo, como alguien que está dispuesto a servir, a hacer lo que Dios diga que mande. Y así los cristianos avanzamos en este mundo. Tenemos a un Señor a quien responder, el Señor Jesucristo. Y no vamos en la vida como se nos da la regalada gana, como dice el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Sino que tenemos a alguien a quien responder. Y cuando el Señor llama, nos llama a servirle, no a quedarnos de brazos. Porque Dios es alguien dinámico y no quiere siervos estáticos, quiere siervos dinámicos. Y Dios seguramente te está llamando, querido hermano, a cosas que Él y tú lo vas a entender. Pero nunca es quedarse cruzado de brazos. Siempre hay alguien a quien hablar, un ministerio que empezar, algo que servir, donde sea. Alguien a quien ayudar como el buen samaritano lo hizo. Siempre se va a presentar a alguien a quien servir. Y nosotros nos presentamos delante de Dios. He aquí, Señor. Aquí estoy para servir. Claro, pero Ananías nunca se imaginó qué tenía que hacer. ¿No es cierto? Era algo difícil, muy difícil. Dice el versículo número 11, más adelante. El Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él está, ¿qué cosa? Orando. El Señor tiene una precisión de la dirección de aquellas personas que están en su hogar orando. Miren, a veces esto es algo increíble, ¿no es cierto? Pero todo este movimiento que hace el Señor es porque alguien se puso a orar. Cuando tú te inclinas en tu habitación y te pones a orar, hay alguien en los cielos que está mirando y sabe precisamente tu dirección para responder. Quizás no lo sepa tu hijo, que está en la distancia y no sabe que estás orando por él. Quizás no lo sepa un pariente tuyo que está a muchos kilómetros o está en un problema muy grande y no lo sepa. Pero el Señor sabe de aquellos hermanos, de aquellas personas, hombres y mujeres que están orando. Y
todo ese movimiento que le pide a Ananías es ¿para qué? Para responder la oración de Saulo. Por lo tanto, sigue orando. No te frenes. Entrega tu corazón al Señor para orar. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si yo sigo orando en su presencia y clamando por lo que nos está pasando, por una enfermedad, por una situación especial en mi vida, hay alguien en los cielos que está mirando de lo alto nuestras oraciones. Dice el Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hay alguien que está mirando de los cielos y está viendo nuestras oraciones, si son sinceras, si son auténticas, si son del corazón. Y cuando uno ora del corazón, dice, me buscaréis y me hallaréis. Y vas a encontrar al Señor. Y vas a encontrar a Dios de verdad. No es un sistema religioso, porque ningún sistema sirve. Acá lo importante es encontrar al Dios vivo y verdadero. Y a su Hijo Jesucristo, a quien envió por nuestros pecados. Y dice el versículo número 12, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El encuentro con el Señor fue algo extraordinario y Saulo quedó ciego. Pero eso es algo muy especial, porque las personas hoy en día están ciegas. Ciegas de entender el propósito de Dios. Ciegas de entender y ver y contemplar a Jesucristo como Salvador. Hay muchos ciegos hoy en día que no saben qué hacer, qué transitar, y copian tantas cosas de este mundo. Ceguera espiritual. Dice 2 Corintios 4:3, pero nuestro evangelio está encubierto, mirá, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Muchas personas no entienden, porque hay una obra de Lucifer, de Satanás, que ciega el entendimiento y no pueden entender. Y les cuesta entender que tenemos que dar cuenta delante de Dios. Les cuesta entender que hay un Salvador. Les cuesta entender que necesitan la salvación. Les cuesta entender porque tienen una ceguera espiritual, una ceguera en su entendimiento, en la lógica, no lo entienden. Y por eso nos juntamos y oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hijos, que realmente la luz del evangelio resplandezca algún día y puedan salir de las tinieblas y esa ceguera espiritual se pueda quitar, esa venda espiritual se pueda quitar de su mente y pueda entender el evangelio de Dios. Y dice versículo número 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Verdad? Él se presentó como siervo. Él sabía que tenía que presentarse como siervo y todo hijo de Dios nos presentamos como siervo. Pero Dios le mandó a predicar a su enemigo, a un enemigo que le podía quitar la vida. ¿Se acuerdan como Jonás? Que Dios lo mandó a ir a Nínive a predicar, un pueblo hostil con el pueblo de Israel. Así que Ananías le dice, pero Señor, este ha hecho muchos males. Le presenta a Dios un prontuario. Yo sé que ustedes no ven de lejos, pero dice ahí muchos males. Le saca a Dios, porque es así. Ananías no conocía el poder de Dios, que Dios puede transformar vidas. Él no lo sabía, Ananías no lo sabía.
Sí sabía que se tenía que presentar como siervo, pero cuando te presentas como siervo empiezas a aprender el obrar de Dios, que no es tuyo, que es de Él. Dice Juan 14, el Espíritu os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El obrar es mío, dice Dios. Tú tienes que ir y decirlo nada más. Predicarlo nada más. Y yo acá anoté lo que era el apóstol Pablo. Si nosotros buscamos otros textos, pero son varios. Hechos 9:13 dice ahí muchos males. 9:14 prende a todos. Amenazas y muerte en 9:1. Dice en 8:3, Hechos 8:3 asolaba a la iglesia. Hechos 22:4 dice que Saulo perseguía. Hechos 22:19 encarcelaba. Hechos 26:10 castigaba a los de la iglesia. Y 1 Timoteo 1:13 forzaba a blasfemar. Saulo era un injuriador. Y Ananías le dice, mira Dios, todo esto es Saulo. Saulo no merece tu perdón. Saulo no merece que tú te acerques. No merece que tú lo transformes. No, porque tiene un prontuario. Y a veces vamos con el prontuario de todas las personas en el bolsillo, ¿no es cierto? Cuando Dios quiere alcanzar a las personas, a veces salimos con nuestro prontuario. No. Que Cristian Pucciarelli pueda cambiar, no. Noel Reina que pueda cambiar. Y le mostramos a Dios todo lo que hizo. Fabián Ávila que pueda cambiar. No. Él le muestra que es imposible hacer esto. Pero Dios le muestra algo mayor a Ananías y le dice en el versículo número 15, el Señor le dijo, ¿qué cosa? Ve. Y sale el plan de Dios. Vieron que esta cartulina es más grande, ¿no es cierto? Y está en dorado. Estuve toda la tarde haciendo esto, así que por favor que identifiquen eso por lo menos. El plan de Dios es más grande, es divino, es distinto. El plan de Dios es otro. Ananías le mostraba todo lo oscuro de Saulo, pero Dios le mostraba, el Señor le mostraba algo diferente. Yo tengo un plan para Saulo y para todas las personas que me siguen, me aman y creen en mí. Y el primer verbo, no sé si lo ven ahí, le dice ¿qué cosa? Ve. Ananías, tú tienes que ir. Iglesia, tenemos que ir, salir y predicar. En Mateo al final 28, ¿no es cierto? Cuando el Señor le dice, por tanto vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero Señor, nosotros, ustedes, vayan. Y Dios le dice a Ananías, tú tienes que ir, lo demás me lo dejas a mí. El encuentro personal es conmigo, el problema es conmigo, pero tú tienes que ir. Por eso nunca dejes de predicar a tu tío, a tu hermano, a tu esposo, a tu hijo, a tu vecino. Tú tienes que ir, porque este es el plan de Dios, ¿eh? La otra palabra que le dice es o será un instrumento. ¿Ustedes saben lo que es esto? Bueno, no lo ven, una herramienta, muy bien. Este es un alicate que lo usan los electricistas, ¿no es cierto? Si se lo das a un albañil lo va a usar de martillo o puede cortar el alambre, que puede ser, pero no recomienda porque se desafila. Si se lo das a un carpintero puede usarlo para otra cosa, pero este es un instrumento especial para el electricista y te puede armar, ¿no es cierto?, como Oscar Ibáñez, una casa entera y la electricidad de toda la casa, ¿no es cierto? Que funcione es otra cosa, pero lo puede armar, ¿no es cierto? Pero ¿quién le saca el jugo a esta herramienta? El que sabe utilizarla, ¿no es cierto? Por eso hay que dársela al electricista, porque él la va a saber utilizar. ¿Sabes quién puede utilizar tu vida y lo mejor? Es Dios.
Él puede usar tu vida y la va a usar para bien. Él va a usar tu vida para lo mejor. Y va a ser un instrumento. Y Dios quería eso de la vida de Saulo. Y Dios quiere eso de tu vida, que seas un instrumento en sus manos. El instrumento por sí solo no tiene fuerzas, no puede hacer las cosas sola, necesita la mano del electricista. Y tú necesitas que Dios te utilice y te dejes influenciar por Él para que seas un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, un buen ciudadano, alguien que agrade a Dios. Necesitamos ser utilizados por Él. Y Dios iba a usar la vida de Saulo para hacer una obra muy grande. Y Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos. Amén. Amén. Y dice, ve porque instrumento escogido, ¿cómo dice? Ve porque Él es un instrumento escogido, ¿no es cierto? Dice Efesios 1:4 que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y ese texto nos explota la cabeza, ¿no es cierto? Yo que tengo 2 neuronas, ¿cómo antes de que se crea cualquier cosa, Dios ya sabía que nos tenía que venir a buscar, a salvar? El plan de la salvación no es un plan de emergencia, es un plan configurado desde la eternidad, porque es alguien que nos ama y dice, Él es alguien escogido. Él es alguien en el cual yo pensé desde antes de crear cualquier cosa, desde que antes que Adán y Eva me traicionaran, desde antes yo había pensado en Saulo, desde antes de la fundación del mundo, Dios pensaba en César, en Vivi y en todos los que estamos aquí sentados, y realmente nos hace pensar desde antes. Eres alguien escogido por Él, elegido por Él, para vivir la mejor vida, que es la salvación, que es ser un hijo de Dios. Y dice, ¿para qué? Para que lleve, ¿qué cosa? Mi nombre. No quiero otro tema que hable Saulo, que sea mi nombre. ¿Podemos hablar de política? Sí, todo lo que querramos, pero no nos llamó a hablar de política. ¿Podemos hablar de economía? Hoy en día, ¿no es cierto? Todos sabemos de economía, ¿no es cierto? Somos capos. Dios no nos llamó a hablar de economía, nos llamó a hablar de Jesucristo y de sus enseñanzas. Mi nombre, quiero que ¿qué? Lo lleve a los reyes, al pueblo de Israel y a los gentiles, o sea, a todas las personas, mi nombre. Si tú tienes un hijo, le tienes que hablar de Jesús. Si tienes un abuelo, le tienes que hablar de Jesús. Si tú tienes a alguien conocido, le tienes que hablar de Jesús. Es el plan de Dios, que nosotros hablemos de Él. Y termina diciendo, yo le voy a enseñar cuánto es necesario, ¿qué cosa? Padecer por mí, por mi nombre. Cuando uno le habla a otro de Jesús, a veces lo dejan solo, a veces lo tratan, ¿no es cierto?, de canuto, lo más suave, ¿no? Y de tantas cosas, contrario al mundo. Sí, hay que padecer. El propio Señor, el que mejor vivió en esta tierra, fue traicionado, fue dejado de lado, fue a una cruz, porque Él hablaba del Padre constantemente. Eso es padecer. Pero en ese padecimiento está la gratificación de que no estamos solos, de que está el Señor con nosotros, nos acompaña en todo lo que nos pasa. 2 Corintios 4:7, 2 Corintios 11:23, el apóstol dice todo lo que Él padecía. Pero nada estimo como algo precioso, sino ganar y tener el conocimiento de la bendita persona de Jesucristo. Había entregado todo su ser para servir al Señor. Pero vamos a leer Hechos 9:1. ¿Cómo empieza el pasaje? ¿Y cómo fue el encuentro de Saulo? Y ojalá sea tu encuentro
en esta noche con Jesucristo y que sea una realidad en tu vida y que puedas salir de este lugar con la presencia del Señor en tu vida. Dice Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote. O sea, él venía enojadísimo. En su mente estaba la muerte de los demás, de los que no pensaban como él. Él quería cortar cabeza a todo el mundo y estaba en una furia en su vida, enojado, pensando que él era el único que Dios lo iba a recibir, que él era el único aceptable delante de Dios, y se da cuenta más adelante que no es así. ¿Cuántas personas viven enojadas con Dios? Vaya a saber por qué. Algunas son legítimas, pero él vivía así. Y le pidió cartas a las sinagogas, versículo 2 de Damasco, a fin de que si hallase algunos de este camino los trajese presos. No quiero escuchar más a los cristianos. No quiero escuchar más a los que hablan de Jesús. No quiero escuchar más sus canciones. No quiero escuchar más que hablen de Abraham, de Noé, de nadie. Él creía que su sistema era el mejor, ¿no es cierto? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, ahí está, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te de dar coces o patadas contra algo afilado, contra el aguijón. Que tú estés enojado contra los cristianos, que tú estés enojado por lo que quieres hacer, te estás lastimando tú mismo. Eso le quiso decir Jesús. Y más adelante dice él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muchas de las personas le falta esto. Muchos de nuestros amigos que nos visitan hoy le falta esto, el encuentro con el Señor. Le falta tener ese encuentro especial que tuvo el apóstol, que después fue apóstol, que fue Saulo. Entender que Él es el Señor. Ese que pisó Jerusalén en sandalias era Dios. Y entiende la primera lección teológica: Jesús es Dios. Porque Él le dice: Señor, curios, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a veces en tu angustia, en tu dolor, en tu pecado, vamos en contra de Dios. Y caminamos en contra de Él. Pero no es para que sigas en esta noche así, sino para que en esta noche tengas un encuentro personal con Él. ¿Cómo es tu vida? ¿Es como un prontuario? ¿Hay muchos males en tu vida? Eres el indicado, porque Dios quiere hacer una obra diferente. ¿Te ha ido mal con tus hijos? Eres el indicado, porque Dios quiere cambiar esa realidad. ¿Te ha ido mal en tu matrimonio? Dios quiere cambiar esa realidad. ¿Te ha ido mal en la vida? ¿En qué? Nombralo, ponelo en tu mente. Eres el indicado para que Dios empiece hoy algo diferente. No lo digo porque sí, lo digo porque muchos de los que estamos aquí nos ha ido mal en la vida, hasta que un día caímos como Saulo cayó cerca de Damasco a los pies de Jesús. Y ese día empezó el Señor a hacer una obra en nuestras vidas. Hasta que no pase eso en tu vida, no va a haber cambio. Hasta que no pase eso en tu vida, no va a haber el verdadero encuentro con el Señor. Y puedas obrar y puedas cambiar y ser, como decía el plan de Dios, ve porque este es un instrumento escogido en mis manos, para que lleve mi nombre. Dios te eligió para que lleves su nombre a las naciones, a las personas que están sin Cristo.
y que tenga un propósito tu vida, una dirección. Muchas personas viven porque sí, y bueno, me pasó esto y ya está. Eso le decía Ananías a Saulo: este es tu prontuario y no va a cambiar. Error. Ananías se equivocó, como muchos se equivocan hoy en día, porque Jesús es el que obra en las personas y su Santo Espíritu en nuestro corazón y en nuestras mentes para cambiar lo que nos pueda estar pasando. Te invito a que ores y me acompañes a orar, y la iglesia también me acompaña a orar. Y Señor, oramos, Señor, por las personas que están aquí. Señor, por alguna familia, por alguno que se está acercando a ti, Señor, en esta noche, para que, Señor, tú llegues a su vida a través de Jesucristo. Señor, oramos para que, Señor, esta realidad que está viviendo, Señor, al entregarse a ti como Salvador, Señor, tú le salves, le restaures, le levantes, Señor, en esta noche, y pueda caminar, Señor, de ahora en más junto a ti. Señor, sabemos que hay muchas cosas que impiden, que traban, Señor, que traen ceguera espiritual. Pero, Señor, en tu presencia oramos para que tú destrabes, Señor, toda obra del enemigo. Gracias por estar en este lugar. Gracias por tu palabra. Y, Señor, gracias porque Ananías fue y predicó. Y, Señor, nosotros vamos y predicamos para que las personas, nuestros amigos, parientes puedan cambiar. Y sea una realidad, Señor, ser en tus manos instrumentos para tu gloria y para tu honra. Dios te bendiga grandemente y que puedas en esta noche cambiar, recibir a Cristo en tu vida, recibir su obra, recibir ese Salvador, porque lo hizo con Ananías. Y más allá que él no veía lo que iba a pasar, más adelante el apóstol en el libro de los Hechos se convierte en el gran siervo de Dios que recorrió toda Asia Menor y parte de Europa, lo que sería hoy, y llevó el evangelio a tantas personas. Tantos fueron que llegó hasta nuestros oídos, y nuestros parientes, abuelos mayores, nos llegó su palabra. No te transmitimos una religión, sino una persona, Cristo Jesús, que cambia la realidad de nuestro ser. Que Dios te bendiga. Amén.